Matilda, la muchacha de apariencia inocente y modales suaves, creció en medio de un hogar indiferente. Sus padres la ignoraban y se burlaban de ella, sin sospechar jamás la profundidad de sus pensamientos. Al principio, parecía una niña dulce y estudiosa, alguien incapaz de hacer daño. Pero en las sombras de su mente, algo crecía, un poder silencioso, despiadado, que comenzó a acompañarla como un susurro constante y un cosquilleo en las yemas de los dedos. Sus ojos, increíblemente brillantes, parecían contener un fulgor extrañamente hipnótico cuando fijaba la mirada en algún objeto o persona. Nadie a su alrededor comprendió la magnitud de aquel don que se manifestaba con lentitud hasta que fue demasiado tarde. Cada noche, en la penumbra de su habitación, Matilda pasaba las horas cultivando pensamientos oscuros e imágenes que la obsesionaban. Observaba, con un placer retorcido, cómo los muebles más pequeños se deslizaban unos milímetros hacia donde ella deseaba. Bastaba con que se concentrara para que un libro cayera sin aviso de un estante o para que uno de sus viejos juguetes adquiriera un leve movimiento al borde del escritorio. Al principio, estos actos se limitaban a simples travesuras, nada demasiado alarmante. Pero con cada nuevo intento, la precisión se afianzaba y su entusiasmo crecía. No era solo diversión, había una adrenalina perversa que latía en su interior, nutriéndose de esa capacidad prohibida que pocos conocían. Cada vez que manipulaba objetos, sentía como su corazón palpitaba más fuerte, como si la excitante sensación se fusionara con la misma esencia de su ser. Su paso por la escuela también se volvió inquietante. Sus compañeros no la comprendían, aunque percibían algo extraño en ella. En los pasillos vacíos resonaban murmullos, ruidos que nadie lograba explicar del todo. Algunas luces parpadeaban sin razón, y en el aula podía sentirse un escalofrío súbito cuando Matilda se concentraba en manipular la puerta para que crujiera, alertando a todos. Poco a poco, su reputación se fue extendiendo, y los demás niños optaban por mantener distancia, como si presentaran un instinto de supervivencia. Mientras tanto, ella se deleitaba con ese efecto, le gustaba ser temida, y se reflejaba en sus ojos un placer casi enfermizo. Sin decir una palabra, su mera presencia se tornaba en una advertencia siniestra. El momento más tenebroso de su día era cuando se cruzaba con la temible directora. Aquella mujer de aspecto imponente y carácter agresivo reconocía a Matilda como una amenaza silenciosa. Sin embargo, la directora no se acobardaba con facilidad, estaba acostumbrada a doblegar a los estudiantes con gritos y castigos desmedidos. Pero había algo en la mirada fría de Matilda, algo que helaba la sangre. Con un solo parpadeo, la niña podía hacer que el gran escritorio de madera rechinara, obligando a la directora a voltear la cabeza. Esa sutil demostración de poder era suficiente para sembrar en ella la confusión, haciéndole creer que quizá su cordura flaqueaba. Matilda lo notaba, esa mezcla de miedo y rabia la alimentaba como un poderoso combustible. Por las noches, Matilda dormía poco. En la oscuridad de su cuarto, escuchaba el incesante crujir de su propia mente, poblada de pensamientos que la asfixiaban. Recordaba las burlas de su familia, el desdén en las palabras de su padre y la impaciencia de su madre. Rememoraba una infancia de descuido y hostilidad discreta, de voces críticas que la empujaban a refugiarse en sí misma. Su poder, sin que ella llegara a entenderlo del todo, actuaba como un arma de dos filos, le daba seguridad, la hacía sentir superior, pero al mismo tiempo la aislaba de cualquier afecto genuino. La carencia de amor se convirtió en un abismo que consumía su alma, dejándola hambrienta de venganza y anhelante de ver el sufrimiento brotar en los rostros de quienes la subestimaban. Una madrugada, las cosas cambiaron para siempre. Matilda estaba sentada en la sala, en completo silencio, cuando sus padres regresaron. Discutían por niñedades, insultándose a gritos. Uno de sus insultos inoportunos cayó sobre la niña que escuchaba oculta tras el sillón. Sintió un temblor interno, un latido brutal que la recubrió de furia. Se concentró con una intensidad despiadada y, ante sus ojos, los cuadros de la pared se inclinaron. Los focos estallaron como si hubieran sido golpeados por un rayo.
El grito de su madre inundó la casa cuando vio las chispas y notó cómo la mirada de la niña ardía con un brillo anormal. Esa noche, las almas de sus padres se llenaron de un terror opresivo, aunque nunca admitirían abiertamente que Matilda era la responsable. La dinámica en el hogar se transformó inmediatamente, su padre la miraba con temor y desconfianza, su madre temblaba al sentirla pasar. Ella, orgullosa, se percataba de esas reacciones con una mueca leve, una sonrisa de fría satisfacción. Con el paso de los días, el control de Matilda se volvió más temible. Ya no le bastaba mover pequeños objetos o provocar un sobresalto. Ansiaba desatar un caos mayor, algo que se convirtiera en un símbolo del poder que palpitaba en su interior. Jugando con sus límites, la niña comenzó a ensayar en el sótano de la casa, donde no había ventanas y nadie la veía. Encendía velas, observaba las sombras retorcerse en las paredes y dejaba que su imaginación más torcida la impulsara. Cuando lograba mover 10, 15 o 20 objetos simultáneamente, reía en la penumbra, emocionada por la fuerza que vibraba en sus manos y que emanaba de su mente. Su respiración se volvía entrecortada, mezclada con un terrorificado placer que no podía describir con palabras. Uno de sus compañeros de clase, un chico que un día se atrevió a burlarse de ella, se convirtió en la próxima víctima de su crueldad silenciosa. Durante el recreo, el muchacho sintió que algo le atrapaba la mochila. Hizo un leve esfuerzo y logró zafarse, creyendo que alguien tiraba de la correa. Pero no había nadie cerca. Sobrevino un soplo helado en el ambiente, tan gélido que su respiración tropezaba en la garganta. Al dirigir su vista hacia Matilda, encontró su mirada fija, concentrada con una intensidad funesta. De pronto, la mochila salió despedida por los aires con una fuerza inexplicable, estrellándose contra un muro. El chico palideció, invadido por un pánico y una confusión que lo dejaron clavado al suelo. Matilda mantuvo su mirada en él unos segundos más, sabiendo que aquella demostración de poder quedaría grabada para siempre en su memoria, alimentando las pesadillas que devorarían sus sueños. La escuela entera se sumió en un silencio cargado de presagios oscuros. Los murmullos se multiplicaban, las miradas se desviaban. La directora, enfurecida, la citó en su despacho, dispuesta a poner fin a lo que definía como absurdas leyendas infantiles. Matilda acudió a la oficina, con los puños apretados y la mirada clavada en aquella mujer que no dejaba de humillarla. Mientras la directora gritaba, la temperatura en la habitación pareció bajar, como si una corriente espectral se hubiera filtrado bajo la puerta. De repente, las sillas empezaron a deslizarse, el reloj de pared cayó con un estrépito y los papeles se arremolinaron en el aire como aves de mal agüero. La expresión en el rostro de la directora se transfiguró en horror absoluto, mezclado con la humillación de quien se da cuenta de que enfrenta algo mucho más grande que su brutal disciplina. Matilda, empoderada por el terror que veía en ellos, sintió que su corazón palpitaba con una satisfacción degenerada. La puerta se cerró sola de golpe, y en medio de la penumbra de esa oficina, la niña comprendió que ya no había retorno posible. Su capacidad superaba cualquier límite anterior, y la escuela entera languidecía bajo su sombra. Los sucesos se dispararon sin control. Nadie estaba a salvo de la mirada de Matilda. Cualquier pasillo se convertía en un escenario idóneo para fenómenos imposibles de explicar. Los gritos se multiplicaban, los profesores abandonaban las aulas con el rostro desencajado. Pasaban las horas y la tensión crecía, se palpaba en cada rincón. Sin embargo, ella no buscaba redención ni amistad, solo anhelaba que todos comprendieran el alcance de su poder. Y, sobre todo, deseaba castigar a quienes alguna vez osaron dañarla u ofenderla. Cuando la directora trató de encerrarla y llamar a la policía, los pasillos se llenaron de un estruendo inhumano, puertas que se golpeaban una y otra vez, mesas que se volcaban, lámparas que oscilaban como si fueran a liberar chispas letales. Nadie lograba dominarla. Matilda, de pie en medio de ese caos, era la personificación misma de la venganza. La oscuridad latía en sus pupilas, expandiéndose en cada rincón de la escuela como una sombra hambrienta.
Y al caer la noche, cuando los pocos que quedaban se atrevían a salir de sus escondites, la encontraron en una de las aulas, sentada frente al pizarrón ennegrecido por marcas profundas. Se escuchaban crujidos en las paredes, el viento ululaba en los pasillos vacíos. Matilda mantenía una expresión impasible, ausente de cualquier rastro de compasión o arrepentimiento. El aire se sentía pesado, saturado de terror, como si la escuela entera respirara el aliento enfermizo de su poder. Uno a uno, los focos explotaron, sumiendo los corredores en una penumbra asfixiante. Entre los murmullos desesperados, solo podía distinguirse la risa baja y monocorde de la niña, una carcajada ahogada que se perdía en la oscuridad total. Esa noche, nadie regresó a casa con tranquilidad. Algunos, con los nervios destrozados, juraban haber visto cómo las paredes parecían abrirse y cerrarse como un gran pulso demoníaco. Todo quedó atrapado en un silencio insoportable cuando amaneció. La escuela era un paisaje desolado, como si hubiera sido azotado por una tormenta invisible. Las sillas seguían patas arriba, pedazos de ventanas rotas crujían en el suelo y un eco lamentable se repetía en cada aula vacía. En la última esquina del pasillo principal había una marca semejante a un rastro de fuego y nadie supo explicar su origen. Matilda había desaparecido, dejando tras de sí la prueba irrefutable de que su poder se había desencadenado por completo. Su capacidad para retorcer la realidad había alcanzado un punto de quiebre tétrico, y aquella noche, la niña sin afectos regresó a casa con la mirada perdida en un horizonte tenebroso, sin el más mínimo arrepentimiento ni señal de piedad. No quedaba espacio para la esperanza. La historia se convirtió en un susurro aterrador que recorría la ciudad. La gente repasaba los detalles con un escalofrío involuntario. Algunos decían haberla visto rondando calles desiertas, moviendo los faroles y dejando a oscuras todo a su paso. Otros afirmaban que podía oírse el sonido de sus pasos en los tejados, como si caminara por encima de la lógica y la cordura. Y así, en cada rincón, el miedo persistía, viscoso y cruel, mientras Matilda, sin tener ya nada que perder, se dedicaba a explorar los límites extremistas de su mente oscura, sabiendo que consigo siempre cargaría la única certeza indiscutible: nadie poseía la fuerza para detenerla. No habría luz que iluminara aquel vacío que la habitaba. Y así como su historia comenzó en un silencio contenido, de igual manera concluyó, sin redención ni consuelo, sumiendo a todos en un pavor infinito. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.